cómo está el desarrollo del Caribe, examinar cómo esta es una plataforma que tiene inmensas posibilidades y cómo convertir las ventajas geográficas en ventajas competitivas. Para eso tenemos pues a dos personas expertas en cómo funciona la economía caribeña, cómo funciona la economía de Barranquilla. Y queremos pues por supuesto controvertir tesis que contribuyan a que ustedes tengan un mejor conocimiento sobre distintos aspectos de esta región que es fundamental para el desarrollo nacional. Y entender que la logística no es algo que se dé por separado, sino que también está como una expresión del desarrollo de las regiones, del aparato productivo, de la inversión, etc. Y vamos a desarrollar dos distintos momentos con María Alejandra y con Yasmira para mirar la inversión y las restricciones que hay que superar en el Caribe para potenciar esta zona. Entonces vamos a entrar primero con un bloque en el cual queremos entender cuáles son las condiciones que convierten a Barranquilla y al Atlántico en un destino efectivo de inversión. Y además buscar cómo hacer que esas llegadas de capitales, esas expansiones productivas, esas llegadas de capitales se conviertan en nuevas capacidades productivas, proveedores y empleos. Y entonces empecemos con María Alejandra, quien aquí está sirviendo como vocera de Pro Barranquilla, una importante agencia del desarrollo de esta ciudad. María Alejandra, ¿qué debe construir realmente una región para pasar de ser atractiva para el inversionista a lograr que la inversión se instale, permanezca, crezca y genere encadenamientos en la economía local? ¿Aló? Ya. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Transcarga, por esta invitación. Con respecto a esta primera pregunta, yo creo que la base para poder atraer inversión y generar desarrollo en cualquier territorio es la confianza. Barranquilla lleva un proceso de transformación territorial de dos décadas, en la cual primero se apostó por poner a Barranquilla, digamos, en un nivel importante de desarrollo, con inversiones en infraestructura, en educación, en salud, porque veníamos, digamos, de un periodo económico no muy positivo, donde teníamos que poner a la ciudad al día con el resto del país, y ahí empezó el proceso de transformación de la ciudad. Se hicieron unas inversiones, obviamente el sector público, y se recuperó la confianza del sector empresarial, poco a poco demostrando a través de la gestión, de las obras y de la construcción de un ecosistema confiable para la inversión. Y yo creo que eso es lo que detonó un círculo virtuoso de ese desarrollo económico, porque la confianza es lo que permite que llegue la inversión, que las empresas le apuesten, que las empresas instaladas sigan creciendo, le sigan apostando al territorio. Esas empresas generan, por supuesto, empleo de calidad, formal, pero también hacen contrataciones, y hablabas un poco de encadenamientos. Entonces también cada proyecto que llega, nosotros buscamos conectarlos con proveedores locales y que no traigan todo de otras partes del país, sino que realmente puedan multiplicar esa inversión que ellos hacen en la región a través de las empresas que ya están instaladas. De hecho, de ahí nació una iniciativa nuestra, que es nuestra rueda de negocios, que está muy enfocada a conectar esos proyectos de inversión que están llegando a la ciudad con el tejido empresarial local y empezar a hacer esos encadenamientos productivos y fortalecer ese ecosistema. Y eso lo que hace es generar, obviamente, un sector empresarial mucho más robusto, mucho más fuerte, que genera, obviamente, más actividad económica, con ello mayor recaudo. Luego entonces hay más dinero para el distrito de poder seguir invirtiendo, generar más obras, y así seguimos generando más confianza en este territorio. Y yo creo que esa es la base fundamental para poder generar todas estas dinámicas económicas para Barranquilla y el Atlántico, y que si comparamos la Barranquilla de hoy, de hace 20 años, sin duda es una Barranquilla y un departamento muy distinto, que brinda unas condiciones mucho más atractivas para que las compañías
exploren llegar a este territorio con sus operaciones productivas. Los que hayamos pues visitado en otros tiempos a Barranquilla y por ejemplo hayamos caminado por esta zona, pues nos sorprendemos de los cambios tan importantes que ha tenido la ciudad. Pero ahorita vamos a mirar un poco más de eso con Yasmira. Sigamos con María Alejandra. En la decisión de una empresa, ¿qué pesa más hoy, María Alejandra? La infraestructura. Digo esto porque muchas personas dicen, no, la infraestructura es como una condición y ya de ahí para adelante está todo, o la logística. Pero ¿ustedes qué más ven? ¿Ven energía, el talento, proveedores, estabilidad institucional o velocidad en la ejecución? ¿Qué creen ustedes que pesa más ahí para que un empresario diga, me voy a instalar en esa zona del país? Realmente no hay una respuesta universal, porque eso va a depender mucho del tipo de proyecto que estemos trabajando, las necesidades de la empresa, si es una empresa, por ejemplo, con enfoque exportador, si es una empresa del sector industrial o de servicios, tienen necesidades distintas. Por ejemplo, para el sector manufacturero, muy importante, infraestructura en servicios públicos, infraestructura de zonas francas, obviamente el costo también de arrendamiento o de compra de un lote, también influye mucho. El talento cada vez más se vuelve relevante, encontrar talento capacitado, bilingüe, que Barranquilla ha hecho una apuesta muy importante por transformar todo su talento en un talento bilingüe que se ha aprovechado obviamente por el sector empresarial. Entonces, para el sector industrial eso es muy importante, la logística, si es un proyecto exportador, la conectividad que tenga la ciudad y la forma en que se complementa con, digamos, nuestros vecinos, Cartagena y Santa Marta, también eso da unos argumentos adicionales de venta de territorio. Ahora, para una empresa de servicios es distinto. Para una empresa de servicios lo más importante va a ser el talento y de qué tipo de servicio. Entonces ahí también va a depender mucho de ese requerimiento puntual que tenga la empresa, que tenga el proyecto, para nosotros poder definir qué es lo más relevante y cuál va a tener mayor peso en ese momento de toma de decisión. Generalmente las empresas, cuando están en este proceso, están comparándonos no solamente a nivel Colombia con otras ciudades, también nos están comparando con el mundo. Entonces, todo lo que pueda contribuir a que la ciudad y Colombia se vean como una opción muy rentable, competitiva, a través de todos estos diferentes factores que mencioné ahorita, va obviamente a pesar en esa matriz gigante que hacen las empresas comparativas de cuál es el destino más idóneo para instalar operaciones. Cuando uno revisa los informes de Pro Barranquilla y en general los informes de agencias de inversión encuentra unos números. Puede mirar, subió o bajó la inversión, ya sea nacional o extranjera. Pero hay que ir un poco más allá. ¿Cómo evaluar el éxito de una inversión? Porque anuncia un monto o por cómo ella se encadena con el resto de actividades productivas o por el empleo formal que crea o por las relaciones con los proveedores. ¿Qué visión tienen en Pro Barranquilla alrededor de decir esta inversión genera más desarrollo, genera menos desarrollo? ¿Cómo miden ustedes eso? Me encanta esta pregunta porque me permite contarles varias discusiones que tenemos las agencias de inversión, como bien lo mencionabas. Toda agencia de inversión les va a hablar de tres indicadores fundamentales. Les va a hablar del monto de inversión, de los empleos y el número de proyectos, porque son como las cifras más, digamos, estándar con las que nos miden a todas las agencias, pero cada vez más hay otros factores que también vienen a jugar, digamos, en esa evaluación del éxito de una agencia de inversión o de un territorio. Y el éxito va a estar medido en los objetivos que tenga el territorio, porque si el territorio, supongamos que lo que le está apuntando es al empleo formal, entonces tendrías que buscar proyectos que te generen muchos números de empleo. Entonces es una respuesta que no es única como muchas. Nosotros lo que estamos viendo es cómo una inversión
puede convertirse en un, digamos, que puede generar una derrama económica más profunda, más allá de esos dos indicadores de monto y empleo. Y te traigo un ejemplo muy reciente. Bavaria instaló su nueva planta, su cervecería en Palmar de Varela, que es un municipio realmente donde no había mucho desarrollo. Cuando ellos tomaron la decisión de instalar esa planta, ellos estaban buscando que pudieran cumplir con unos índices de sostenibilidad muy altos. En él venía desarrollando un proyecto solar ahí muy cerquita. Hicieron una alianza para que toda esa energía renovable la consumiera la planta y de esa forma contribuir a sus objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, un proyecto que ya existía, que es el proyecto solar, jalonó, digamos, una inversión importante de una cervecería. Esa cervecería, este año anunciamos, después de 6 años de trabajo, la nueva instalación de una planta de producción de latas para sus envases de cerveza, que se llama Campac, y se va a instalar en el municipio de Malambo. Y esa empresa de Malambo, o de latas de cerveza, generó también las condiciones para que se pudiera desarrollar una infraestructura que es la nueva zona franca de Soma. Es una zona franca, digamos, de los mismos dueños de PIMSA, que se crea en Malambo a raíz de esa inversión. Y eso no termina ahí la historia. Detrás de Campac van a venir otras inversiones importantes de encadenamientos productivos. Entonces, realmente es ahí donde queremos llegar, a que cada inversión tenga una huella mucho más allá de solamente su proyecto, sino que pueda jalonar toda una cadena de inversiones alrededor de una decisión muy importante. Entonces, esos proyectos ancla, como lo llamamos nosotros, son aquellos que tienen la capacidad de jalonar su cadena de valor, pueden traer proveedores para que desarrollen sus negocios, sus servicios acá, y que con ello obviamente nos ayuda a fortalecer el tejido empresarial, nuestro tejido productivo, impacte las exportaciones, el empleo y por ende la calidad de vida. Entonces, realmente no es un único indicador, entonces es una visión como más 360 de lo que tiene la capacidad de un proyecto de generar en un territorio, más allá de que solamente la inversión inicial, que muchas veces lo que ellos anuncian no se queda solo ahí, sino que en los años siguientes siguen invirtiendo, siguen desarrollando, años después tienen ampliaciones. Entonces, realmente nos quedamos cortos cuando hablamos solamente de esos 3 indicadores. Si ustedes siguen con atención la disertación que nos hace María Alejandra, y si además le han hecho seguimiento al papel que han jugado estas agencias de inversión, encontrarán que hay una evolución. Hoy hay una mayor calidad, mayor profundidad alrededor de encadenamientos y medir impactos de cómo estas grandes inversiones se relacionan con el resto de la economía. Y esa es una reflexión importante para quienes estamos en el mundo del transporte, porque esta es una actividad que se conoce como un sector impulsado. Dependemos de lo que suceda en otros sectores económicos para que nos movamos. Y en ese sentido creo que es un desarrollo positivo para esta visión de cómo la inversión puede ampliar la capacidad productiva de un país. Pero la inversión no llega y cae sobre el desierto. Hay unas realidades económicas, hay unas situaciones que tienen que ver con cómo están las regiones, los municipios, los departamentos o los países donde ellas llegan. Y por eso queremos escuchar las opiniones de Yasmira. Ella es una importante investigadora de Fundesarrollo. Para quienes no seamos de aquí del Caribe, Fundesarrollo es una institución muy importante, producen conocimiento económico sobre distintos aspectos de la vida de esta región. Y en ese sentido, pues hay que contrastar todas estas fortalezas productivas que han venido creando, este desarrollo urbanístico tan importante que hay en esta zona de la ciudad o en otras zonas del Caribe, para contrarrestarlos con una serie de realidades, y por eso invitamos a Yasmira para que nos hable de estos temas. Ahora, aquí hay puertos, Yasmira, aquí hay infraestructura, hay energía, hay una ubicación muy, muy importante, pero al mismo tiempo se mantienen elevados niveles de pobreza, elevados niveles de informalidad. ¿Dónde se está rompiendo la cadena
que debería conectar crecimiento económico con productividad, empleo formal y bienestar aquí en la región Caribe. Buenos días. Buenos días. Bueno, aprovecho para agradecer esta invitación a Fundesarrollo y pues hacernos parte de este 10º encuentro de FD Transcarga. Bueno, atendiendo a tu pregunta, Juan, esa cadena se puede romper porque podemos considerar que el crecimiento económico se puede traducir automáticamente en desarrollo. Y pues la evidencia en la región Caribe demuestra que esto no siempre ha sido así. Y es precisamente ese el reto que tiene la región Caribe, pensar o considerar ciertas políticas que puedan redistribuir este crecimiento. Porque es muy importante atraer inversión, como muy bien lo mencionaba María Alejandra, y tenemos activos extraordinarios, como lo ha mencionado usted, que una ventaja natural de ubicación, que puertos, energía, atracción de inversión, pero no se ha logrado traducir hacia beneficios que generen o que le apunten a un mayor porcentaje de población. Cuando atraemos inversión, pero se encuentra de pronto con que el territorio no tiene un capital humano apropiado, no tiene proveedores locales, empresas que se puedan conectar con la cadena de valor que viene, pues no podemos aprovechar como todos estos beneficios que no trae esta inversión. Entonces, más allá de crecer más, es poder tener la capacidad de generar valor agregado y que este crecimiento ahora sí se pueda traducir en la mejora de estos indicadores sociales y económicos. Pero digamos que toda actividad económica o toda actividad humana genera valor agregado. Claro que sí. ¿Vos crees que hay mejores o menos mejores valores agregados o cualquier valor agregado le sirve a una región como el Caribe? Lo digo porque ha habido una vieja discusión, por ejemplo, en torno a las grandes extracciones de la minería en esta zona, que generan grandísimo valor agregado, pero en las zonas donde se desarrollan dicen no nos han hecho los aportes que quisiéramos que nos hicieran. Ustedes en Fundesarrollo, ¿cómo analizan esa situación? Los valores agregados y sus relaciones con las regiones que están y qué perspectivas pueden ver que se deberían romper en la región Caribe para hacer que esos valores agregados se conecten más con las actividades económicas de esta importante zona. Bueno, por supuesto que somos una región diversa, podemos contar con departamentos que tengan una amplia capacidad empresarial o que tengamos logística también eficiente en algunos departamentos, pero por el otro lado también contamos con departamentos que tienen un déficit importante en habilidades del capital humano o de pronto también infraestructura que no es necesariamente la más adecuada que necesitamos. En este aspecto podemos considerar ciertas restricciones que pueden impactar o no de manera diferente pues ese valor agregado, que va a ser mucho más positivo para estos departamentos que ya cuentan con un punto de partida bastante importante y pues aquellos que de pronto están un poco más rezagados. Por ejemplo, para traer a colación ciertos indicadores, tenemos a Barranquilla con cierto porcentaje de pobreza monetaria de un 25-26%. Y por otro lado tenemos a Riohacha con porcentajes que superan el 40%. Aquí pues claramente el valor agregado que se va a tener de cada una de esas inversiones pues va a ser muy diferente. El reto está en poder crear una red en la región que pueda también generar como cierta igualdad o equidad también con este tipo de regiones. Además de esto, bueno, otras de las restricciones que podríamos encontrar, pues este capital humano. Y si pensamos un poco en los jóvenes, más allá de políticas de pronto como de primer empleo, pues es también generar unas trayectorias laborales para ellos. Y esto lo menciono porque hay un bono importante demográfico en la región que pues si no se logra convertir o no se logra trazar o traducir en una ventaja competitiva, pues vamos a poder desaprovechar como esa ventana que tenemos ahora mismo. Acabas de mencionar algo que creo que vale la pena profundizar frente al auditorio, y esta es una región que tiene un bono demográfico importante. Y hoy en el mundo pues hay una discusión, incluida Colombia. Nuestra tasa de nacimiento de niños en la última década se cayó a la mitad. De 600.000 niños
que nacían al año, estamos alrededor de 300.000. ¿Por qué consideran ustedes que aquí, en medio de un momento en el cual la gente está tomando la decisión de tener menos hijos, ese bono demográfico es una potencialidad que se puede explotar para ampliar la base productiva de la región? Bueno, hay que tener mucho cuidado con el bono demográfico porque, por supuesto, si no se logra abarcar o tener en cuenta toda esa población que, por decirlo así, es un bono, pues todas estas cualidades o todas estas consecuencias positivas a partir de ello y que se debe empezar a trabajar desde ya para que pueda ser una ventaja competitiva, pues no se va a aprovechar luego. Además, pues también se encuentra como, y como lo había mencionado en capital humano, puesto que es lo más importante y lo que se le apunta a ese bono demográfico, a poder tratar de capacitarlos. También tenemos ciertas brechas, además de estas, en brechas de género, que por supuesto también le apunta a esa pirámide poblacional, y es que las mujeres, los hombres, también presentan una serie de diferencias en sus tasas, bueno, por acá mencionándolo como Fundesarrollo, que hemos empezado a analizar. Entonces, cuando hablamos de hombres jóvenes, cuentan con una participación laboral del 55%, en cambio las mujeres del 47%. Y cuando nos vamos a términos de tasas de desempleo, esta es del 28% de las mujeres, que es 10 puntos porcentuales mayor que la de los hombres. Entonces, por un lado tenemos que participan menos, que son las que pueden y quieren trabajar, pero cuando se enfrentan al mercado laboral también presentan una tasa de desempleo un poco mayor que la de los hombres. Entonces, también ahí estaría como apuntando un poco ese tema del bono demográfico. Vamos a aprovechar los conocimientos de estas dos importantes mujeres que nos acompañan para que nos den unas reflexiones importantes en este sentido. China es el país invitado de honor de este décimo encuentro. Y entonces, en las discusiones sobre el desarrollo siempre ha existido un debate sobre qué debe uno copiar o no de otras naciones, o si existe o no la posibilidad de copiarlos. Y aquí quisiera plantearle esta pregunta a las dos desde la perspectiva de la región Caribe que están ustedes aquí hoy representando. Mirando hacia China, hacia esa bandera roja, ¿qué ven ustedes del desarrollo de China y de la experiencia que ha acumulado esa nación que puedan decir al Caribe eso le sirve? Por supuesto, le pregunto a María Alejandra desde la perspectiva del desarrollo de las inversiones, y a Yasmira ya iremos con ella. María Alejandra, ¿qué ves tú de China que pueda uno decir esto sirve para aplicar aquí, o qué relaciones se vienen construyendo, como por ejemplo lo que nos comentó ayer el señor gobernador Eduardo Verano? Por favor, danos una reflexión al respecto. Claro que sí. Sin duda, pues China tiene una historia muy distinta a la nuestra. Sin embargo, como dices tú, hay algunas lecciones que uno puede aprender de su trayectoria. Yo diría que en primer lugar el desarrollo costero. El desarrollo de China también se ha desarrollado a lo largo de la costa. Entonces, algo que Colombia está un poco atrasado, y esperamos que con este gobierno las regiones y la costa Caribe pues tengan una importancia en el desarrollo económico. Entonces yo creo que uno es poder aprovechar esa costa pacífica, Caribe, para impulsar el desarrollo económico del país, fomentar todo el tema logístico, de transporte, conectividad. Podemos aprender mucho sobre su cultura, la disciplina, por ejemplo, es algo que es muy valorado, y yo creo que ellos son unos grandes maestros en disciplina. Y sería como principalmente lo que yo veo que ellos, o sea, que podemos relativamente poder copiar. Y el otro punto es la apuesta en desarrollo tecnológico e innovación. Ellos nos llevan años luz en esta discusión. Yo estuve en China antes de la pandemia, creo, 2019-18. Visitar, por ejemplo, Shanghai es una locura. O sea, solamente ver los edificios ya es un panorama totalmente distinto. Tuve la oportunidad de visitar varias compañías chinas y definitivamente el desarrollo tecnológico y todas las innovaciones que ellos tienen allá están
mucho más desarrolladas que todo lo que podemos encontrar acá en nuestra región. Entonces yo creo que hay que impulsar el desarrollo, apostarle por el desarrollo tecnológico, la innovación, la investigación y obviamente la articulación de la academia con el sector empresarial. Yo creo que eso va a ser parte fundamental para poder sofisticar nuestro aparato productivo y poder aprovechar todas estas capacidades que mencionabas tú de la logística, de la geografía, pero que también hay que, si queremos buscar generar mayor valor agregado, que hablaban ahorita, hay que apuntarle a la innovación. Si observan ustedes, María Alejandra hace una conexión que creo importante resaltar. Y es que nosotros aquí en el mundo del transporte tenemos un ejemplo que yo diría no es el mejor ejemplo en el sentido de cómo el desarrollo logístico no se conecta con el desarrollo territorial, que es el caso de Buenaventura. El puerto de Buenaventura es un gran desarrollo logístico, pero miremos cómo está la situación de las personas que viven a sus alrededores. Es una reflexión importante que nos hace María Alejandra y es todos estos desarrollos logísticos, cómo deben conectarse con el lugar donde están ubicados. Pero no solo eso hizo China. ¿Qué ves tú, Yasmira, que desde el punto de vista de las políticas económicas generales que uno pueda decir, menciónanos unas o dos de acuerdo con tus experiencias y tus análisis, que digamos China puede darnos lecciones o construir más lecciones que conectemos con el desarrollo del Caribe desde el punto de vista de la política económica? Bueno, podemos tener en cuenta en la parte de la infraestructura y bueno, más que esto es como políticas productivas que puedan generar encadenamientos, primero que todo. Y bueno, en términos de la infraestructura, nosotros desde Fundesarrollo realizamos un estudio de Casa Grande Caribe en 2024 y pues en ella considerábamos que la prioridad en política territorial debería ser apuntarle a la infraestructura. Y no solamente porque genera un impacto importante e inmediato en el territorio, sino porque también produce ese efecto en cadena en todos los sectores, no solamente el de transporte. Y además de eso, pues también genera una mejora en las condiciones y en la calidad de vida de las personas. Ahora también en este estudio concluíamos, y es hoy día mucho más importante, y es que no solo se necesita una infraestructura básica, sino que también tiene que ser resiliente con el cambio climático. Otra que podría también mencionar tiene que ver con el talento humano. Ya había mencionado previamente de que tenemos una brecha precisamente de esos cambios o de la demanda que está considerando la economía, que cada vez se vuelve más sofisticada, y pues la formación que estamos obteniendo dentro de los jóvenes que hoy día se están graduando. María Alejandra, ¿cómo deberíamos pensar la región alrededor de sus ciudades? Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, ¿solo como ciudades que compiten entre sí o como partes de un sistema económico y logístico Caribe con escala internacional? ¿Qué posibilidades observan ustedes ahí? Claro que sí, nosotros desde ProBarranquilla hemos venido liderando una estrategia de posicionamiento del Triángulo Caribe que integra el departamento de Bolívar, Magdalena y Atlántico. Esto lo estamos haciendo de la mano de las agencias de promoción de inversiones, porque estamos convencidos que antes de competir hay una gran posibilidad de sumar esfuerzos y capacidades para vendernos como una región más robusta. Cuando los inversionistas están evaluando Colombia, están evaluando México, están evaluando, no sé, otro país como Brasil, pues Colombia es pequeño y si nos vamos al Atlántico somos más pequeños. Entonces, si podemos vender una región como el Caribe colombiano, pero nosotras nos estamos enfocando en el Triángulo Caribe, podemos decir que entre estos tres departamentos tenemos X número de zonas francas, X número de puertos, X número de carga, que obviamente frente al inversionista que está evaluando Colombia, ve con mucho más atractivo esa propuesta de valor robusta que integra los tres departamentos. Ahora, hay que lograr que esa logística entre las tres ciudades y los tres departamentos, las zonas portuarias de los tres, obviamente se sigan potenciando, se sigan invirtiendo, se sigan acercando las distancias,
pero estamos convencidas que trabajando de la mano por llamar la atención de esos inversionistas extranjeros, lo vamos a hacer de una forma más efectiva si podemos vendernos como esa plataforma industrial logística del norte del país. Entonces, como decía al inicio, más que una competencia, nos vendemos como un complemento. Eso no quiere decir que no haya competencia, claro que sí, y la hay. Pero ya después que el inversionista puso los ojos en Colombia. Primero hay que poner a Colombia en el mapa, convencerlos que estamos en una gran ubicación que les permite a ellos desarrollar su actividad económica, y ya cuando Colombia realmente está dentro del shortlist de las opciones, entonces ya, bueno, Cartagena mostrará lo que ellos tienen, nosotros mostraremos lo que nosotros tenemos, Santa Marta hará lo mismo, y si hay una competencia sana entre nosotros, pero para venta y para temas de posicionamiento nos ayuda mucho vendernos como esa plataforma más integrada, sin duda. Voy a tratar de profundizar un poco con esto que has analizado, y has expresado cómo hacer una política y unas acciones que hagan más atractiva a esta región Caribe desde la perspectiva del inversionista extranjero. Pero tú aquí tienes inversionistas nacionales, hombres y mujeres que se mueven en la logística, en el transporte de carga y toda una cantidad de servicios complementarios. Tienes la oportunidad de invitarlos a que se localicen en el Caribe colombiano. ¿Qué invitación le harías a estos inversionistas nacionales para que abran una sede aquí o trasladen su sede desde donde están y aprovechen las ventajas que está ofreciendo el Caribe en la perspectiva de ampliar base productiva y generar mayores flujos de carga, que es lo que más le interesa a los inversionistas del sector transportador? Bueno, nosotros, digamos que la respuesta tiene varias respuestas a eso. Lo primero es que nuestra apuesta como territorio sí está muy enfocada a la manufactura y la industria y generar más carga, generar más volumen para nuestra zona portuaria. Entonces es una apuesta de territorio para la atracción de inversiones, de seguir atrayendo empresas manufactureras que precisamente generen esa carga que ustedes pueden mover. Eso es un primer mensaje. Lo segundo, nosotros tenemos una estrategia también nacional de atracción de empresas colombianas que de pronto están pensando tener una segunda sede. No queremos verlo como que desinviertan allá y inviertan todo acá, sino ver cómo también el interior del país con el Caribe se pueden complementar. Nosotros siempre pensamos que el interior del país está bien para atender todo lo que es Bogotá, centro, eje cafetero, pero cuando ya vemos unos proyectos que están más enfocados a la región, a las exportaciones, en algún momento hace sentido tener una segunda operación en Colombia, y Barranquilla es una gran oportunidad. Uno, porque estamos en toda la mitad de la región con acceso muy rápido a todas las capitales de la costa Caribe. Tenemos una zona portuaria con 8 terminales que permiten también llegar, digamos, a los mercados internacionales. Tenemos una ciudad que le está apostando a traer manufactura y con ello pues generar más carga para el territorio. Y ya tenemos construido un ecosistema que te acompaña, que facilita la atracción de inversiones. Y bueno, nosotros somos un actor que ayuda precisamente a esos análisis de por qué invertir en nuestra ciudad, y les llevamos de la mano para entender bien qué es lo que ustedes quieren realizar, para que ustedes tengan la información, los datos, los contactos, para que puedan realmente tomar una decisión informada de si les conviene o no. Obviamente, para poder hacer un pitch tengo que entender mucho más a profundidad cuál es el modelo de negocios de cada una de sus empresas, pero sin duda yo creo que el ecosistema que ya tenemos aquí en la ciudad, como le decía, es un ecosistema virtuoso que genera confianza, que hay unas condiciones ya establecidas para poder soportar la llegada de nuevas compañías. Tenemos también un tejido empresarial robusto que ya está generando carga, que una sale por nuestra zona portuaria, pero también alguna sale por Cartagena, y parte de la complementariedad que hablaba ahorita es eso.
y muchos aprovechan, digamos, toda esta historia de transformación y de condiciones que tiene Barranquilla precisamente para ubicar aquí pues, sus operaciones. María Alejandra y Yasmira trabajan para instituciones, las vuelvo a mencionar, Pro Barranquilla y Fundesarrollo, que en el desarrollo de las vidas de nuestro país son canteras para el futuro. El primer trabajo que tuvo nuestra actual ministra de Transporte fue ser investigadora de Fundesarrollo. Y en ese sentido, esos son instituciones donde forman a personas con importante perspectiva. Y también en Pro Barranquilla. Esto lo digo por lo siguiente. Tenemos pues aquí a dos mujeres que tienen importantes perspectivas. Y aquí quisiera preguntarte a ti, Yasmira, si tú llegares a una institución pública a ejercer el liderazgo desde las políticas que tienen que aplicar esas instituciones, dime una decisión y explícanosla que pudiera multiplicar inversión privada y desarrollo productivo regional durante la próxima década para el Caribe colombiano. Bueno, sí, debería tomar una sola decisión en pro a esto. Pensaría que podría ser una política productiva regional, que no solamente tenga en cuenta, por supuesto, las ventajas que ya hemos mencionado de ubicación y demás, sino que también abarque el tejido empresarial, y con esto me refiero un poco a las que tienen un mayor porcentaje en nuestro tejido, que son las pequeñas y las medianas empresas. Y también a esto adicionarle, por supuesto, el tema de innovación. María Alejandra ya lo había mencionado previamente, y esto no es solamente con la creación de empresas que tengan que ver con temas tecnológicos y demás, sino que también este tipo de empresas que ya existen puedan también cohesionarse, capacitarse en temas logísticos, técnicos, tecnológicos, que puedan estar a la vanguardia pues, de todos estos cambios que está sufriendo la economía. Entonces, bueno, más allá de crecer o más allá de tener como unos avances en ciertos indicadores específicos, es precisamente trabajar en conjunto. Y bueno, eso también ahorita lo mencionabas con lo de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, e incluso yo pensaría también incluir al resto de los territorios, puesto que la región no son solo 3 departamentos o las 3 ciudades capitales, porque cada una de ellas puede aportar desde su perspectiva o desde su tejido o desde sus empresas beneficios importantes con los que todas las ciudades puedan realizar proyectos que por sí sola no podrían, y eso también nos podría conllevar a competir con el resto del territorio nacional y por supuesto con el entorno internacional. Bueno, Yasmira nos da el plan general, la política de desarrollo productivo, pero todos esos planes, saben ustedes, siempre están acompañados de unos proyectos de inversión. Y entonces yo le preguntaría a María Alejandra, dinos 4 proyectos de inversión sobre actividades productivas en particular que tú consideras que en el Caribe colombiano deberían ser impulsados de manera muy fuerte con respaldo público y privado para generar todos esos jalonamientos y encadenamientos que nos has mencionado a lo largo de tus diferentes intervenciones. Vale, en cuanto a proyectos, yo creo que, obviamente yo hablo para Barranquilla, el departamento, pero sin duda esto va a impactar toda la región. Uno es el aprovechamiento del río. Creo que hay que seguir insistiendo en poder hacerlo navegable y poder hacer todo el transporte multimodal con el río Magdalena, garantizar el calado del río para que funcione bien en la zona portuaria. Hace muchos años estamos tratando de impulsar una iniciativa del Puerto de Aguas Profundas, que es una iniciativa de hecho que lideró el gobernador por mucho tiempo y sigue todavía en esa promoción. Porque digamos que hoy Barranquilla pues tiene su zona portuaria, pero si tuviera un puerto de aguas profundas pudiera también digamos que aprovechar mucho más su capacidad y acortar mucho más las distancias y poder exportar más y nos haría mucho más competitivos. Yo creo que ese es uno.
Dos, la conectividad con el resto de la región. Creo que también estamos en deuda en toda esa dobles calzadas y conexión entre Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y el resto de la región. Hay que seguir invirtiendo, pues, obviamente en infraestructura. Cuando nos hablabas de esa pregunta de decisiones y de proyectos, yo creo que insistiría con el tema de la innovación. El año pasado nosotros estuvimos con el gobernador visitando Monterrey, porque Monterrey es un referente para atraer inversión en la región, en Latinoamérica. Y de las cosas que más nos llamó la atención fue la apuesta de Monterrey por generar capacidades innovadoras y tecnológicas. Ellos crearon un instituto que se llama el I2T2 y es una apuesta que te integra una infraestructura, a través de esa infraestructura está enfocada a la atracción de centros de investigación y desarrollo de las grandes multinacionales. Entonces, desde Monterrey se genera conocimiento, se desarrolla tecnología, hay un intercambio también tecnológico con las empresas instaladas. Entonces, en la medida que eso pasa, el tejido productivo y el tipo de empresas que atraes se vuelven también más sofisticadas y eso ayuda a que la economía pase de ser una economía de pronto, digamos que sí, con valor agregado, como lo mencionaban ahorita, pero se sofistica, no sé si es la palabra, más el tipo de manufactura o de actividad económica que podemos desarrollar. Entonces, yo creo que eso tendrá un impacto que puede multiplicar mucho el tipo de proyectos, el tipo de inversión, de empleo, de exportaciones, y que va a tener un impacto pues, mucho más profundo que nada más como las obras solas, sino que hay también que apuntarle al desarrollo tecnológico y la innovación. Si ustedes observan, han visto cómo ellas han hecho una serie de reflexiones que en el fondo están tendientes a permitir que esta sea una región que genere más carga y que en ese sentido se convierta en un lugar que origine y destine viajes. Y hago énfasis en ese aspecto, que origine y destine viajes, porque ustedes, señoras y señores del mundo del transporte, saben que nosotros tenemos en nuestro sector un importante reto en viajes de destino o en viajes de origen para poder hacer más productivos los activos que tenemos. Y en este aspecto creo que las reflexiones que ellas nos han compartido contribuyen a que veamos esta región de manera diferente. Ahora, ya para ir cerrando, quisiera hacerle la misma pregunta a las dos. ¿Qué indicador consideran ustedes desde la perspectiva que cada una tiene demostraría que el Caribe aprovechó realmente su ventaja logística? Más toneladas por los puertos, más industria, exportaciones, reducción de la pobreza. ¿O cuál creen ustedes es ese indicador que podría sintetizar que en una década, dijimos, tuvimos éxito de acuerdo con las metas que nos propusimos en el Caribe para hacer mucho más desarrollada esta zona y convertirla en un motor del progreso colombiano? Bueno, yo creo que sería muy cuidadoso en elegir un solo indicador, puesto que un sistema de monitoreo realmente robusto se hace necesario contar con varios resultados, tanto económicos como sociales. Entonces, si nosotros queremos ver ese éxito en 10 años, en promedio, no es solamente como que aumentamos las exportaciones, como aumentamos esa carga, sino precisamente ese valor agregado que hemos tenido a partir de esa inversión o de esa carga, por ejemplo, transportada. Entonces, bueno, más allá de uno solo, sería como un mix o una lista de estos indicadores que nos puedan conectar y también como darnos a entender que sí hemos avanzado en todo esto, porque no podemos de pronto aumentar las exportaciones, pero que esto también conviva con un rezago en algunas regiones o con un aumento en la productividad o en la pobreza de las poblaciones. Entonces, pienso que sería como un mix de indicadores. María Alejandra, ¿y tu opinión al respecto? Bueno, yo hice la tarea, me puse a pensar por el tema de los indicadores, yo no soy economista,
Pero sí creo que muy en línea con lo que venimos conversando, está muy asociado al valor agregado. Entonces, algo como un valor agregado asociado a esos flujos logísticos que estamos movilizando, porque no es solamente el número de toneladas que somos capaces de mover, si más o menos, sino realmente qué estamos haciendo con eso que se está transportando y que se está moviendo en nuestra zona portuaria, de los diferentes departamentos, sino que estamos pudiendo construir con eso que estamos recibiendo, cuánto estamos generando, qué tanto valor se le agrega a esos insumos, a dónde están llegando, se quedan aquí, se exportan. Entonces coincido mucho con que no es solo un indicador, sino es pensar un poquito más allá de lo que les contaba del círculo virtuoso del desarrollo económico, que es cada tonelada movilizada, qué tanto valor agregado nos genera para la ciudad, para el territorio. No sé en la práctica eso cómo se mide exactamente, pero sí yo creo que es como la integración de diferentes indicadores que te muestran que efectivamente la carga y el tipo de insumos, materias primas que están llegando aquí, tienen la capacidad de transformarse en algo que obviamente tenga un mayor valor agregado, una innovación, tecnología, y eso demostrará en últimas pues, el éxito del aprovechamiento de esa ventaja logística y portuaria. Para concluir, me voy a pegar de una frase que acaba de decir María Alejandra, que creo que es muy importante para este mundo del transporte de la carga, y es: cada tonelada movilizada, ¿qué tanto valor ha agregado y generado? Porque ustedes saben que dependiendo de la mercancía que se transporte, se puede obtener más o menores rentas alrededor de esta actividad económica. Y además las reflexiones que ellas nos han compartido nos permiten entender un poco mejor que el transporte de carga no es solo un costo, porque esta es una discusión importante en las relaciones que nosotros tenemos con otras actividades económicas, y que no es solo un costo que debe reducirse, sino que también que es una actividad que está relacionada con las capacidades productivas de las distintas zonas donde se ubica. Es una actividad que puede permitir nuevas especializaciones, es una actividad que puede conectar proveedores y hacer posibles nuevas inversiones. Esto lo menciono para que miremos también en perspectiva la actividad económica en la que ustedes están especializados. Por último, resaltar que en el Caribe hay un gran valor y que ese valor dependerá de poder convertir toda esa infraestructura que aquí se está desarrollando y esos flujos de economía regional en algo más denso, en algo de mayor calidad. Y siento yo, es la enseñanza que sustraigo de aquí, que esa perspectiva está incluida en las personas de nuevas generaciones o de distintas generaciones que están pensando o aplicando las políticas públicas. No me queda sino agradecerle a Yasmira y a María Alejandra por esta amabilidad y por los conocimientos e ideas que nos han compartido del día de hoy, y también agradecerles a ustedes por haber participado de este panel. Llamemos entonces pues a Joana Uribe para que nos siga acompañando en la conducción, y a ustedes dos un aplauso por favor por estas importantes reflexiones.